Es verdad que el bosque es el gran olvidado del mundo del bonsái, aunque todo el mundo quiere tener uno, pero es un gran olvidado. Uno de los estilos más llamativos y menos vistos en bonsái es el de los bosques. Julio Carretero, nuestro invitado en este capítulo, es un gran defensor y coleccionista de este estilo, y nos cuenta en esta entrevista algunos consejos y recomendaciones sobre los bosques en bonsái. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsái, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Muy buenas, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí ya pendiente de que acabe el otoño y empiece el invierno, que en nuestro tema es importante estos cambios de estación o de clima, más que o de luz, ¿no? Además, Sí. en algunas zonas, aquí por ejemplo en el sur, saltar directamente del verano al invierno. No vamos, el otoño va a durar una semana nada más, o sea que va, un caos. Tengo algunos árboles Aquí que no en el saben qué norte, hacer. Aquí en el norte también tenemos bastantes desviaciones climatológicas, pero de momento todavía permanece bastante claro cada estación, ¿no? Aunque cada vez hay más desfases, hay épocas de calor que no corresponden y efectivamente los árboles se vuelven un poco locos sin saber por dónde, qué hacer, cuándo brotar o cuándo no. Pero bueno, aún mantenemos las 4 estaciones, ¿no? Con vosotros ya sé yo que es más complicado esto. Sí. Bueno, cuéntanos, Julio, ¿qué es para ti el bonsái? Bueno, para mí el bonsái empezó como una plataforma de salvación de una época laboral o profesional muy complicada, muy estresante, y entonces pues vino un poco a darme un punto de ilusión cada día, pues buscando por internet, porque no hace tantos años que empecé yo al bonsái, pues buscando por internet qué comprar o qué leer o qué ver, ¿no? Y entonces, pues, en medio de una vorágine profesional tremenda, pues había momentos al día que el contactar con el mundo del bonsái, que para mí era bastante novedoso, pues me daba ese punto de relax que no conseguía el resto de las horas del día, ¿no? O sea que en aquel momento para mí fue una tabla de salvación y hoy en día prácticamente mi vida no se concibe sin tener un momento mayor o menor cada día dedicado al bonsái, desde la pura contemplación hasta el momento pensar en qué hacer en una época o qué me queda pendiente. Lo que más me preocupa es cuando me queda pendiente por hacer y tal, ¿no? Pero bueno, forma parte de mi vida de una manera total, como, no sé, forma parte de mí, es algo que yo ya no concibo vivir sin tener algún árbol cerca de mí. Bueno, de hecho tengo muchos, ¿no? Pero bueno, en principio, si algo me cambiara muy drásticamente, desde luego habría cosas que mantendría por lo menos 4, 5, 8, 9 ejemplares seguro. Si las cosas cambiaran de una manera diametralmente, ¿no? Bueno, tengo que cambiar de vida, pues seguramente habría una serie de árboles que me quedaría con ellos, vamos, sí o sí. Es decir, es un poco, es eso. ¿Y cómo empezaste tú? Nos has dejado ver un poquillo tus comienzos, pero ¿cómo empezaste? Pues como te decía hace un momento, pues empecé ya muy tarde. Es decir, que la primera vez que yo oí hablar del bonsái fue en el año 82, algo leí en alguna revista, alguna cosa, y ya me llamó la atención los árboles enanos y tal. De hecho, yo en aquel momento publicaba cosas y publiqué un pequeño artículo sobre el mundo del bonsái, pero claro, la información en el año 82 pues era como tú te puedes imaginar, bueno, pues ya sabes, no era digital, entonces era más escasa y tal. Y bueno, en aquella época conseguí pues una tienda aquí de Avilés, en mi ciudad, que me trajeran un bonsái, como por supuesto se me murió porque simplemente, no sé, hablaba con él y hacía estas tonterías que de poca información. Pero bueno, luego tuve otro momento que me regalaron otro bonsái años más tarde, y también se me murió porque trabajaba también en aquel momento en otra cosa diferente, pero tanto que ni lo regaba, bueno, un desastre, ¿no? Como esta. Y ya luego, como te cuento, pues coincidiendo con una feria del libro antiguo, libro de viejo, aquí en Avilés, pues viniendo del trabajo a casa, pues pasé por un stand de una gente de Valencia
en la que ofrecían revistas antiguas de bonsái actual. De hecho, tenían desde el número 7 hasta el 107, recuerdo, algo así. Bueno, el caso es que yo pasaba camino de mi casa sobre las 3 de la tarde y compraba eran a €1,50, a €1,50, recuerdo el precio. Y compré 2 o 3 para ir hacia casa. Mientras comía, les ojeé un poco. Al volver de vuelta hacia el trabajo, más tarde, a las 4:30, a las 5, pues me parece que compré otros 2. Y de vuelta, cuando pasaba a 8:30, cerca de las 9, cuando estaba la feria abierta, compré otros pocos. Y claro, llegaba a casa y entonces, para quitarme de la vorágine del trabajo, que era, como te decía antes, bastante estresante en aquel momento, pues leía y así pues descubrí a Kimura. Es una cosa, eso no puede ser verdad, que esto exista. En fin, empecé a ver cosas y de hecho, pues con aquella feria, bueno, seguí comprando, y cuando acabó la feria, pues igual había comprado, qué sé yo, 32 revistas de bonsái actual. Y tiempo más tarde, recuerdo que localicé a estos valencianos que estaban de feria, creo que en Alicante, me parece, no sé cómo los localicé, bueno, porque internet, ¿sabes?, cierto tipo de información. El caso es que los conseguí localizar, hablé con el Ayuntamiento de Alicante, me dio el teléfono del puesto de la Feria del Libro que había en Alicante. Allá volví loca a la señora que viajaba por media España con su tenderete de Feria del Libro y tal, y conseguí que me mandaran todas las que no me habían vendido aquí en Avilés, me las mandaran por correo. Pues tardé como 2, 3, 4 meses, que la buena señora tuvo el momento para elegirme las que no me había vendido, hacer un buen paquete y mandarlo. Y así conseguí las 100 revistas de bonsái actual que ellos tenían a disposición. Y luego fui comprando más y tal. Y entonces así empezó un poco mi afición por el bonsái, ¿no? Pues leyendo bonsái actual, yo creo que como mucha gente de este país, creo que nos hemos ido formando, entre otras cosas, leyendo bonsái actual, que es una pena que haya desaparecido, ¿no? Sí, además era una de las revistas punteras. Estaba, en aquel momento había 3 publicaciones diferentes, y las 3 eran de una calidad excepcional. Pasión, ¿no? Bonsái autóctono, bonsái actual y bonsái pasión, correcto. Bonsái pasión, sí. Yo tengo muchos de los 3 ejemplares, pero luego compré más revistas, lógicamente. Luego, pues, oye, ya tuve más, ya compré por ahí que se vendía pues por aquel portal Bonsái, que también desapareció tristemente. Sí. En fin, hemos ido destruyendo poco a poco cosas que yo creo que eran realmente importantes y guapas. Y eso que yo ya llegué muy tarde al portal Bonsái. A mí me duró, pues a lo mejor, qué sé yo, 2 años o así, nada más, o 3, no mucho más. Sí, la verdad que coincidimos en mucho, con mucha gente de la que hablamos aquí en el podcast, coincidimos de que Bonsái Pasión era un punto, ¿no? Era el faro en la tiniebla del bonsái, era donde nos juntábamos todos, donde encontrábamos la información que necesitábamos, intercambiábamos material, revistas, libros, todo, se opinaba, se compartían fotografías, era muy bonito, Y tenía una sección de publicaciones antiguas, sí, sobre temática, que era una cosa de locura. O sea, prácticamente podías encontrar cualquier información en los temas antiguos. Yo me acuerdo de descubrir el Apache, por ejemplo, el de las higueras. Sí. Pues lo descubrí ahí en el portal Bonsái. Sí. Es decir, que bueno, en fin, porque siempre había una referencia, pues vete, se publicó no sé qué tal, y te mandaban para allá, y es que era una maravilla. Eso es la parte de internet que me parece tan apasionante, ¿no? El hecho de que puedes ir manejando un poquitín el tema, puedes encontrar información de calidad, que muchas veces es verdad que hay que quitar tanta paja, que ya vale más acudir a profesionales, pero en un momento dado, cuando estás empezando y no sabes ni por dónde tirar, pues echarle horas a internet y tal, porque la calidad acabas encontrándola, ¿no? Sí. Un poco de sensibilidad, un poco de, en fin, pues acabas encontrándola. Yo en el portal Bonsái realmente leí mucho sobre Bonsái, y cuando empezó a haber broncas que yo, a la gente, como acaba de empezar, no conocía quién era por los nicks, no sabía quién se peleaba con quién, ¿no? Porque yo era muy nuevo y no me enteré de la guerra sangrienta que hubo por allí, no me enteré muy bien, pero sí que vi el final y digo, pues es una pena que esto desaparezca, y esa información no sé dónde está guardada, pero vamos, que era una información de oro. Sí, de oro. Sí, es así. Bueno, y tu afición al bonsái es una afición un poco especial, porque normalmente estamos acostumbrados a ver árboles, un único árbol en una maceta,
pero tú te has especializado en algo muy llamativo, muy curioso y que no tenemos tanta costumbre de ver, ¿no? ¿Por qué te especializaste en los bosques en tamaño bonsái? Pues es verdad que el bosque es el gran olvidado del mundo del bonsái, aunque todo el mundo quiere tener uno, pero es un gran olvidado. Pues bueno, yo es que claro, empecé ya bastante mayor, con 50 y algún años, y tuve la enorme suerte de conocer a personas que son emblema del bonsái en España, en concreto con Everardo Garrido, que es el presidente del Club Bonsái Principado de Asturias, y con Andrés Álvarez, que bueno, pues entre otras cosas, pues ha sido comisario en las dos últimas ediciones de V. Uh-huh. Y conocí a estas dos personas, bueno, hay más gente en Asturias, hay pocos, son pocos los miembros del club Principado de Asturias, pero todos ellos, o una buena parte, muy brillantes, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi las piezas que tenían estas personas, pues digo, no, me lo planteo, ¿no? O sea, me parecía que iba muy tarde y que no iba a poder conseguir ese nivel, porque claro, Andrés empezó, me parece que con 13 o 14 años, con el mundo del bonsái, bueno, y no ha parado, bueno, ya ves el nivel que tiene, sí. Por cierto, inauguró pues hace poco su jardín, y bueno, es espectacular, ¿no? Lo es en todos los sentidos, como coleccionista de bonsái, como cultivador y como persona. Y bueno, y Garrido, pues, idem del lienzo. Entonces, pues dice, bueno, yo tengo que hacer algo que estos dos fenómenos no hagan. Y descubrí los bosques, pues no sé, los vi por ahí, no sé si con Kimura, con Saburo Kato, en fin, empecé a ver y me gustaban. Y luego tenían la cualidad de que el bosque se puede hacer con material muy básico, ya consigues unos buenos resultados. A ver, evidentemente cuanto mejor es el material, mejores son los bosques, pero en principio, pues como instrucción, pues el ir a un vivero y coger 7, 9, 11, 13 árboles de estos palitroques, como digo, pues bueno, si los colocas con un buen gusto, pues te queda algo así aparente. Y así empecé y bueno, pues luego en realidad lo que han sido los bosques para mí ha sido pues una escuela de formación en bonsái. Claro, hemos hecho, no sé si decirte, cientos de trasplantes. Claro, nuestros bosques pues son bastante numerosos, en algunos casos son muy grandes, y bueno, pues claro, hemos tenido que trasplantar, pues, en fin, no creo que haya nadie que haya trasplantado tanto como mi mujer y yo, porque también debo decir que en esta afición vamos de la mano siempre, tanto mi mujer y yo, o sea, somos dos, digamos que eso no solo no nos puede hacer de ninguna manera, y entre dos porque somos muy, como es eso decir aquí, en Asturias muy apañados, pero de verdad que son bosques bastante grandes y bueno, pues eso ha sido un poco el decir, quiero estar al nivel de mis amigos y compañeros del club y no sé cómo hacerlo. Pues bueno, ¿qué lo hacen los demás? Pues no hacen bosques, pues porque son muy laboriosos, porque son pesados, porque son complicados también. No creo que sea porque sean complicados, porque ellos hacen cosas mucho más complicadas que yo. Pero bueno, que dan mucho que hacer y ocupan un montón de espacio. Entonces, bueno, pues yo decidimos empezar a hacer bosques y habremos hecho en esta vida, no sé, pero calculo que entre 60 y 70 bosques diferentes, ¿no? De todo tipo de tamaño, desde en una pequeña maceta de 25 centímetros hasta lajas de 1,50, ¿no? En fin, lajas de pizarra, te digo. ¿Y qué necesitamos para hacer un buen bosque? Bueno, pues para hacer un buen bosque, buenos árboles, lógicamente, ¿no? Pero es que, claro, cuando yo voy a trabajar a Kimura o a Saburo Kato, a los maestros grandes, con los árboles y tal, con los bosques, dices, claro, es que ya les dan un material, bueno, como con todo lo que hacen, ya les dan un material pues muy evolucionado, cultivado, elegido, en fin. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos en el proyecto de Niemeyer, que vino aquí el maestro Takeo, pues yo cogí un taller con él y nos hizo un bosque de piceas glaucas y claro, le llevé, no sé si 20 o 25 piceas buenas para que me eligiera 9, me parece que fueron 9, 11 por ahí. Y que, por cierto, el maestro decía que no conocía la picea glauca, pero que le recordaba mucho a la selva negra de Alemania. Hizo un bosque cercano que conservó precioso, ¿no? Entonces, claro, es decir, ¿qué hay querido para hacer un buen bosque? Porque primero tener ilusión por hacerlo, luego, evidentemente, estudiar. No hay muchos teóricos del bosque, realmente, ya lo he repetido muchas veces, pero creo que es una referencia, el maestro Saburo Kato, que tiene un
un libro fantástico sobre bosques, y hay por ahí alguna publicación más, en fin, pero tampoco hay demasiada, porque por supuesto Kimura con sus creaciones, ¿no? Ajá. Pero bueno, tener un poco los conceptos claros de ver qué diferencias hay que situar entre cada árbol, dónde colocarlos y por qué. Bueno, pues estudiar un poquitín, pero como todo en el bonsái, algo de teoría tienes que saber, porque no son teorías gratuitas, y depende de cómo coloques cada árbol, pues la composición al final va a ser mejor o peor. Y bueno, pues hay que tener conceptos de que entre todos deben formar lo que viene siendo un árbol. Y luego, pues, evidentemente no es lo mismo hacer un bosque que hacer 70, ¿no? Llega un momento en que uno empieza a entender esa esencia del bosque, y que los propios árboles te van incluso hasta diciendo dónde quieren ser situados, ¿no? Es decir, que ya después de que estudias todos los diagramas del maestro Saulo Cato y que le das vueltas a las cosas, luego llega un momento, como creo que en todo tipo de arte, sea escritura, pintura, música, que sea cualquier cosa, en la que parece como que hay alguna inspiración en la que dice, este árbol, a pesar de que la teoría diga que tiene que ir aquí, realmente donde él se encuentra cómodo, de la figura se engrandece o mejora, es en este otro sitio, ¿no? Y eso, no sé si ahora te has escrito, pero cuando estás escribiendo, pues también parece como que un personaje en un momento dado adquiere personalidad propia, cuando no era protagonista de tu novela o de tu cosa, pues resulta que ocurre, ¿no? Pues con los bosques a mí me ha pasado por lo mismo, que de repente dices tú, este árbol que debía ir aquí, sin embargo pide ir en esto, un poco más allá, un poco menos. Y bueno, es un poco el mundo del bosque, ¿no? Ya te digo que se puede hacer un bosque con árboles de 2 o 3 euros, y se puede hacer bosques, pues claro, seleccionando que si quieres hacer un pinar bueno, pues tienes que comprar varios pinos de calidad y que tengan entre sí esa correspondencia necesaria. Hay que, evidentemente, elegir qué inclinaciones tienen unos y tal y otros, ¿no? Y qué copas. Bueno, es un tema que para hacer un gran bosque es complicado, pero para tener un bosque así apañadito, pues es relativamente sencillo. Depende de las expectativas que uno quiera ponerse, ¿no? Lo de las metas. Si tuviésemos que decir, porque has comentado que bueno, que no es solo llegar y poner y trasplantar los árboles con un orden aleatorio y que quede bonito, sino que hay que seguir una serie de patrones o tener un conocimiento como en todo, ¿no? Pero si tuviésemos que decir qué es lo más difícil y dónde tenemos que poner especial atención a la hora de hacer un bosque, ¿en qué nos tenemos que fijar, Julio? Es una pregunta complicada. Vamos a ver, es que el bosque nace de una manera, y luego, pues, por así decirlo, tarda como 10 años en consolidarse como estructura, ¿no? Es decir, el envejecimiento que sufre un bosque en una década es la que le da ese nivel que trasciende a lo inicial, ¿no? Entonces, claro, para mí, y que es lo que he hecho los últimos 10, 11 años, para mí el plantado riguroso es fundamental. Es fundamental, es decir, porque esa es una cosa que prácticamente, con alguna excepción, no debería cambiar. Es decir, si tú ya concibes un bosque cercano o un bosque lejano, eso ya lo debes decidir prácticamente desde el principio. No quiere decir que no puedas hacer cambios, pero bueno, ya para mí lo más interesante es que esa idea y ese concepto lo tengas claro. Y luego, pues, la ramificación, bueno, pues como en cualquier otro bonsái que sea de una sola pieza, la ramificación y el crecimiento ordenado y con arreglo a los preceptos que sabes tú y sabemos todos que hay que seguir, ¿no? Pues el hecho de que tengan, que vayan hacia un sitio, hacia otro, que tengan las diferencias por delante, por detrás y los laterales que sean las correctas, y todas esas cosas que hacen que el bosque crezca de manera sana, saludable, donde que les entre, porque claro, aparte de la cuestión estética está la cuestión del cultivo, ¿no? Que les entre el sol a cada zona de manera también correcta, y bueno, realmente tener un buen bosque a mí me parece complicado. Yo he visto pocos buenos bosques, es decir, no es frecuente ver buenos bosques. He visto, bueno, el primero que me dejó, y por el que yo creo que de alguna manera también empecé con los bosques, es el maestro Frontán,
el bosque de Inoki, que lo vi hace, no sé, en el año 2008 o 2009, por ahí en Alcobendas, ¿no? Uh-huh. Yo cuando vi aquel bosque, que lo he vuelto a ver en Aranjuez, sí. Lo he vuelto a ver en Aranjuez, maravillosamente sí. Bien, pero pues 11 o 12 años después. Pero la primera vez que vi aquel bosque, eso sí que realmente iluminó mi camino para hacer bosque, digo yo. Y bueno, pues, pero bosques de la categoría del maestro Frontán se ven pocos, ¿no? Se ven algunos en el propio museo de Alcobendas, por supuesto, también se ven algún bosque bueno, y poco más, poco más. Realmente son piezas complicadas, porque yo creo que su evolución aún es, si cabe, más lenta que el del árbol normal. Uh-huh. Si cabe, más lenta que el del árbol normal. Y bueno, hasta ahí puedo leer, como se solía decir en un programa de la televisión, hasta ahí puedo leer, ¿no? Quizá una de las creencias más, una de las cosas que todos tenemos un poco más de conocimiento base a la hora de hacer un bosque es el tema del número de árboles a utilizar. ¿Qué hay de verdad en eso de los números pares o números impares? Julio, ¿qué nos puedes contar? Bueno, son conceptos estéticos que yo los he seguido durante mucho tiempo, lo de los números impares, ¿no? Pero es verdad que cuando haces los bosques tienes muchas maneras de configurarlos, ¿no? Puede ser toda una pieza, que el conjunto haga solo una pieza, que haya 2 zonas, que haya 3 zonas, en fin, hay muchas maneras de hacer árboles. Entonces, no es lo mismo hacer un bosque de 7 árboles y un bosque de 24 árboles, por poner un ejemplo. Sí. Cuando pasas de una cierta cantidad, yo creo que lo que prima no es el número de árboles, sino que estéticamente tú veas que los conjuntos o los grupos aporten belleza, ¿no? Aporten estabilidad, equilibrio. Todos esos conceptos que manejamos a la hora de trabajar con los árboles, pues eso es lo que al final, es decir, un 5 más 4 es un 9, pero en una parte hay 5 árboles y en otra parte hay 4. Si tú ves que en esa configuración el conjunto es armónico, pues está bien. O sea, yo creo que esas son las típicas normas que conviene respetar mientras vas aprendiendo y mientras te funciona el conjunto de manera correcta, es decir, es ir a lo seguro, es decir, el número impar siempre es ir a lo seguro, pero en un momento dado, a lo mejor un pequeño toque de un sitio que hace que el número sea par, y sin embargo completa la formación de manera perfecta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como todo en la vida, las normas están para respetarlas y también está para en un momento dado no respetarlas, o llevarles la contraria si resulta que lo que estás haciendo pues te lo pide, ¿no? Sí. Pero eso ya llega ese tipo de criterio, cuando ya puedes saltarte una norma de este tipo, llega cuando tú ya dominas un poco el instrumento, ¿no? Por así decirlo. En mi caso, pues evidentemente, primero yo tenía fotocopiado el libro de Saburo Kato, y lo tenía fotocopiado en carpetas de plástico, porque estábamos haciendo los bosques, los mojábamos y claro, no iba a estropear el libro del maestro. Claro. Con lo cual, cuando copiaba los diagramas, ahí los tenía frente a mí y copiábamos el aquel, por este árbol, por qué el gordo, por qué el delgado, por qué el alto, por qué el bajo, y todas esas cosas, todos esos criterios que hacían que los bosques salieran más o menos correctos. Y luego llegó un momento en que ya tienes eso interiorizado, y entonces pues el maestro ya está dentro de ti de alguna manera, y tú ya tomas decisiones pues alejándote del bosque. Cuando estás plantando te alejas, miras, le das vueltas, pones el árbol, lo presentas, me gusta, no me gusta, está a la distancia correcta, pero es muy parecido al del otro lado, debo cambiarlo, la inclinación. Este tipo de criterios ya en tu cerebro empiezan a funcionar de manera, por así decirlo, solvente, y ya tomas las decisiones en todos los sentidos, tanto en el número como empiezas a entender el bosque de manera... El bosque ya habla contigo y empiezas a entenderlo de manera natural. Por tanto, todo el tema de pares o impares empieza a tener menos sentido que tenía al principio. Pero yo a quien empiece sí te aconsejo que siga esas pautas de manera rigurosa, porque se arriesga menos. Un bosque con 6 árboles es muy difícil hacerlo guapo. O sea, es muy difícil. Esa es la siguiente pregunta que te tenía yo aquí apuntada. Seguro que después de escuchar este podcast, mucha gente dice,
venga, me voy a animar, voy a hacer un bosque. Además ahora es muy normal cuando vamos a hacer nuestras compras navideñas ver estos arbolitos de bajo coste en los lineales, ¿no? Sobre todo píceas y especies coníferas, ¿no? Y nos animan un poco a hacer ese bosque. ¿Qué consejo le da a esa persona que quiera empezar a hacer un bosque? ¿Qué consejo mandatorio que sí o sí tiene que poner en práctica para empezar en el mundo de los bosques? Bueno, no sé, mira, yo te voy a poner un ejemplo personal, pues no sé si en esta edición anterior de había alguien vendiendo plantoncitos de granado pequeñitos, qué sé yo, medían pues como 10 o 11 centímetros de alto, o 12 por ahí, y los vendían muy baratitos. Pues mi mujer dice, ay, quiero comprar granados, y eso que aquí en Asturias no es zona de granados, pero, y compramos 17 o 18 granados, o por ahí, bueno, una cantidad así de ellos. Y en una lajita pequeña, pues los plantamos todos juntos, y el conjunto de todos ellos así unidos, a lo mejor, qué sé yo, ponte que hubiera costado cada granadito €1, ¿eh? Sí. Imagínate que gastamos 20 euros en granados. Pues meter allí 18, 19 o así granaditos juntos, en una bajita pequeña y tal, le da un aspecto altamente maravilloso. Entonces, es decir, cualquier aficionado que quiera tener algo así, pues con un conjunto de granados como este que te estoy comentando, pues haces un bosquecito, pues que es una maravilla. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, bosques con plantón de haya, que también hubo un tiempo aquí Asturias que eran muy baratas, ahora ya no las localizo, pero hubo un tiempo que hasta el Principado de Asturias regalaba hayas. Uh-huh. Y hemos hecho, a lo mejor, meter en una maceta pequeñita 17 o 18 más hayas. Claro que el problema de eso es la horrible de sujetarla, ¿sabes? Pero bueno, tengo la suerte que mi mujer tiene unas manos muy habilidosas y entonces esa parte de la sujeción lo hace ella. Bueno, ponemos una red por debajo de alambre para en las intersecciones poderlos colocar de una manera que nos sea un poco fácil, porque claro, luego hay que procurar que la escritura, como te digo, tenga un buen aspecto y luego que su salud esté también garantizada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues quiere decir que cualquiera puede empezar con plantones de arte, que tampoco son, bueno, los árboles son más caros, pero con plantones de carpe. Yo tengo bastantes bosques de carpe hechos aquí, pues debo tener como 7, 8, 9, pues los compré a un vivero francés, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, que todo el mundo conoce, Planfort. Pues lo compré hace 8 o 9 años, los planté en tierra, un poco en tierra, los dejé crecer 4 o 5 años con podas y tal y cual, y al final pues saqué, había comprado 100 y pico carpes. Pues tengo 7 o 8 bosques de carpes, entonces hay el carpe es un árbol tan dramático que es una maravilla, ¿no? Son bosques diferentes a todos los demás. Y no es caro. Entonces, bueno, pues para el aficionado que quiere empezar, pues con cualquier grupo de plantones, pues con tener la consideración de comprar unos más gruesos que otros, unos más altos que otros, bueno, pues tener un poquitín esos criterios básicos de que haya diversidad dentro del propio bosque, pues enseguida hace una pieza que le llena de, pues igual no gana el próximo Congreso de V, seguramente, pero solamente que el placer que le proporcionará el hacerlo, el verlo hecho, el verlo cuando hace primavera, digamos, las copas de los árboles y tal, pues todo este tipo de cosas, de los criterios, voy a acostar aquí un poquitín para que se luce en el otro sitio, para que esta copa me quede equilibrada con la de al lado, con la siguiente y con la otra, pues ese tipo de actuaciones dentro del bosque, pues le generan un placer que solamente no los tiene con otro tipo de cosas, ¿no? Y eso es al alcance de cualquiera. Y a mí me parece que habría que reivindicar muchísimo el hacer bosques no sé, en los demás países, porque este país me da mucha pena pasar por situaciones y no ver más que en un caso como el del maestro Fronta que estábamos antes, pero como homenaje. Sí. Como homenaje. No ves no se ve una sección, por ejemplo, dedicada al bosque, que sería algo interesantísimo, ¿no? Porque yo creo que casi todo el mundo o mucha gente tiene un bosque entre su colección, aunque sea humilde, pero un bosque, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues a la verdad no se fomenta, y quizá porque el maestro Saburo Cato tampoco ha tenido discípulos que hayan digamos, tirado por el camino del bosque, ¿no? También, claro, mientras que los demás, todo el mundo ha tenido maestros y discípulos que han continuado con su obra de trabajo, ¿no? Mientras que el maestro Cato, pues yo creo que no
que no hemos tenido la suerte de que hubiera más discípulos así de renombre, es decir, nunca he visto a Suzuki solamente hacer un bosque, entonces bueno, pues estas cosas, claro, al final hacemos lo que vemos que hacen los grandes, ¿no? Claro. Y no hay ahora mismo grandes vivos que hagan bosques, pues yo no los conozco. Pueden hacer alguna vez uno, pero no es una cosa como trabajamos sabinas o trabajamos pinos, ¿entiendes? Que hay gente que bien trabaja de eso. Poca cosa de eso del bosque, pero a mí me parece un gran olvidado. Espero que a lo largo de este siglo XXI vuelva, pues yo creo que pocas cosas son tan llamativas y tan populares por otra parte como los bosques, ¿no? Donde hay un bosque, prácticamente nadie brilla tanto como el bosque, ¿sabes? ¿No? Que tú pones en un jardín botánico un bosque de bonsái y llama la gente atención. se vuelve loca. El que no entiende se vuelve loco, además. O sea, el que entiende si es bueno también, pero el que no entiende, o sea, yo creo que el bosque de Iroquí del Maestro Frontal lo pones en un jardín botánico y tiene cola para verlo. ¿Sabes? No te Yo recuerdo, Julio, cuando estaba yo en la universidad estudiando la carrera, tuvimos una visita al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en Madrid, y a la entrada del instituto había dos bosques. No recuerdo no recuerdo exactamente la especie, pero me acuerdo que todos los que estuvimos en el viaje nos hicimos una foto con esos bosques, ¿sabes? Porque llamaba mucho la atención, llamaban muchísimo la atención, y tanto a los que nos gustaba el bonsái, que era en mi caso, como al resto de la gente que estaba allí que no le gustaba el bonsái o que no tenía esa pasión que tenemos nosotros. Pero es lo que tú has dicho, viste mucho y llama mucho la atención. Por cerrar un poco, Julio, esta conversación, ¿cuál es el bosque que más cariño le tienes de tu colección? Pues, hombre, tengo varios con cariño, porque, bueno, pues aquí hemos pasado mucho frío haciéndolos, y algunos, cuando pasas mal en algunos momentos, luego recuerdas con cariño, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, desde luego, el que me hizo el maestro Takeo Awabe, pues aquí en el Niemeyer, pues le tengo un especial cariño porque fue una maravilla trabajar con él. Pero quizás uno que hice, una vez compré a un viverista de Galicia, Ismael, que es un gran tipo, por cierto, le compré, pues, qué sé yo, también como 15 o 16 plantones de arte palmatu, todos rectos, todos verdaderos palitroques. Y ahí entre mujer y yo hicimos ahí un bosquecito con 17 o 19, pues puestos en tres filas de profundidad, ¿no? Y poco a poco ese bosque, con las podas y el cultivo, pues se ha hecho un bosque maravilloso, precioso. La verdad es que es muy regular, es como un bosque que dices tú, como no tengo mucha cuidado, porque casi todos eran igual de gordos, luego el tiempo algunos han engordado más que otros, y bueno, ya han entrado en una diversidad, pero el conjunto de todos ellos, pues ha hecho para mí el bosque al que más cariño tengo, porque era a partir de lo más humilde, y es un bosque que lo tengo plantado más en una maceta que le compré a Alberto Paleato, aquí, una maceta azul preciosa y tal. Y no descarto, mira, nunca me he prestado a un concurso, pero no descarto presentarlo a un concurso, porque he visto algunos por ahí en concursos, bueno, y digo, pues mi bosque de arces está bastante bien, ¿no? Sobre todo si consigo que le pegue así el solecito en septiembre, coge los colores rojos, incluso así medio lilas y azulados, que es una maravilla. Entonces yo sé que le tengo especial cariño, pero la verdad es que tengo cariño por muchos, porque tengo un bosque de hayas que también, pues, qué sé yo, cuando lo estás haciendo, las hayas que son tan difíciles, por así decirlo, pues tienen esas formas tan irregulares. Pero cuando consigues darle a un bosque de hayas ese aspecto salvaje, recuerdo que tengo un bosque aquí que tiene una rama rectante que avanza pues casi, qué sé yo, 20 centímetros por el suelo, luego sube hacia arriba y va hacia atrás. Esa rama rectante me tiene a mí loco porque le da una naturalidad al bosque de hayas que es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues a unos por una cosa, a otros por otra, a otros por las discusiones entre mi mujer y yo de dónde plantar este árbol, en qué sitio o en cuál otro, porque nos va la vida en el lugar en que plantamos cada árbol, nos va la vida los dos. Y aquí no, allí con nada. Y discutimos, y a veces dejamos el árbol, el bosque a medio hacer hasta el día siguiente por la mañana. A lo mejor empezábamos un viernes por la tarde a las 3 a hacer un bosque grande y acabamos el domingo por la tarde-noche. Y todo ese fin de semana pues era una liada de a full,
todo el tiempo con el dichoso la cuestión del bosque, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo ese tipo de recuerdos y de cosas también hacen que le tengas especial cariño a un bosque y a otro, ¿no? Pero, qué sé yo, tiene más que ver con lo personal, con la vivencia que tienes sobre él, que la recuerdas perfectamente, que con la propia calidad, a lo mejor, del material, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría con el bosque de Arces. Si tuviera que prescindir de todos los demás bosques, con ese de Arces de no sé si son 17, 19, 20, por ahí. Son muchos pequeños palitroques, pero su conjunto y su color a mí me parece una pasada. Entonces, bueno, pues quizás es... Y por eso digo que a la gente que se anime a hacer bosquecitos, porque realmente, aparte que enseñan mucho, se aprende mucho con ellos, pues la verdad es que con poco dinero se puede hacer bosques dignos, ¿no? Y luego, pues con mucho dinero, pues harías bosques magníficos, con mucho dinero y mucho talento, pues puedes hacer bosques magníficos, pero eso está a la altura al alcance de muy pocos, ¿no? Como el que citamos y don Luis también y poco más, ¿no? Y poco más. Pues Julio, muchísimas gracias por este rato de bosques, por enseñarnos ese mundo que para muchos no es desconocido. Muchas gracias por estar aquí en el podcast y nada, te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, pues gracias a ti por la difusión que haces del mundo del bonsái. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.